29 de julio de 2022. El estudio de un teósofo mira al mundo en su capítulo 5 del señor N. Sri Ram. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Ustedes saben que esto, habíamos empezado esto, pero lo vamos a ver desde el principio. Un fermento para el pensamiento del mundo. La Sociedad Teosófica se fundó en Nueva York en 1875 de una manera aparentemente casual, que pareció como una idea, vamos a decir, sin importancia. Y por un señor que dio una conferencia interesante, pero que, aunque lo prometió, nunca volvió, sobre el canon egipcio, etc. Pero ha probado y seguirá probando que ha sido y es un hecho de la más grande significación para el total de la humanidad. No importa el pequeño número que la sociedad ha constituido siempre, porque representa una nueva encarnación de la eterna sabiduría, o sabiduría divina o teosofía, y la colocación de la piedra fundamental del templo de la humanidad. ¿Cuál es esa piedra fundamental? La unidad, a través de la fraternidad del primer objetivo. La sociedad fue fundada por Madame Blavatsky y el coronel Olcott como agentes externos de una gran asociación de hermanos mayores. Esta fraternidad de adeptos que custodia como un muro protector la evolución humana, de cuya existencia e interés en lo que concierne a la humanidad, ambos dieron testimonio constante. Ella, desde niña, veía a su maestro, lo conoce a los 20 años y bajo su dirección está 20 años exacto, 22 años, viajando hasta que conoce a Olcott. Olcott, a través de ella, empieza a conocer a algunos de ellos, pero cuando se escribe Isis sin velo se da cuenta de la envergadura de estos seres y de su constante apoyo a esta obra que ellos habían empezado. Fue la intención de los hermanos mayores, que deben haber tenido la clarividencia de anticipar los tiempos excepcionales porque pasamos, que la sociedad desempeñará un papel vital y profundamente significativo en este periodo de incertidumbre y de transición. Son las dos características más grandes de este periodo. ¿Cómo podemos nosotros, que somos los custodios de la misión, realizar, cumplir en estos momentos el propósito que ha traído a la sociedad a la existencia? Solo podemos lograrlo haciendo de la teosofía y empleando para ello todas nuestras fuerzas, un fermento para el pensamiento del mundo y los modos de pensar. Fíjense, un fermento. Ya el pensamiento ha llegado a un punto en que necesita transformarse. Y la teosofía es ese fermento, ese transformador, esa, como si dijéramos, levadura, ese punto, esa pequeña cantidad. Por eso es que la sociedad no tiene que ser de muchos millones ni de trillones de personas, sino la calidad de cada uno de los miembros está en poder aportar algo de esa levadura, de cómo ese pensamiento puede hacer cambiar la humanidad total. En eso encontré ayer en la oficina un pequeño folletico que, bueno, ahora en el documento de Word está nada más en la página 2 y posiblemente acabe en esa página, porque me quedan 2 paginitas. Era como un panfletico
de una pequeña charlita o plática de Annie Besant en Adyar, y la publicaron cuando ella precisamente muere en septiembre de 1933, aunque esa plática había sido del año 28, pero nada más se había difundido entre dos o tres, entre pocas personas, no dos o tres, pero bueno, entre muy pocas personas, en una publicación muy pequeña, que todavía se hacía en el año 28 sobre la Estrella de Oriente, la orden que él disuelve al año siguiente. Y en ella Annie Besant explica este fermento, este ingrediente que él estaba poniendo para que el pensamiento se transformara. Dice, no tengan miedo, le dice ella a los que la estaban escuchando. Y yo no lo entiendo, pero no me dejo perturbar, sobre todo por sus declaraciones iconoclastas. Y pone un ejemplo maravilloso. Estoy acabándolo de traducir en cuanto lo termine, porque me quedan 2 páginas, pero figúrense, 2 páginas chiquiticas. Posiblemente esta noche, después que termine de las 7, lo voy a acabar. Dime, Magali. Usted sabe que anoche estaba hablando, yo soy la responsable de la revista de la FTI. Sí. Entonces estaba hablando con Cecilia y Juliana, y Juliana Cesano y sí, yo, que nos encargamos y después pedimos ayuda y socorro, ya usted sabe. Entonces, en la revista, el número que va a salir es en octubre, y el 1 de octubre es el aniversario de Annie Besant. Entonces, que estábamos precisamente hablando de poner una foto de ella y escribir algo breve de ella para no pasar por alto su cumpleaños. Y lo estoy oyendo y digo, uy, algo así breve necesitaríamos, y algo que no está muy manoseado. Una de esas ideas para que sean más corticas todavía, pero bueno, quizás las podamos poner completas. Sí, porque así es que para que la vean todo desde las revistas, si es posible. Claro. Sí, porque así no la olvidamos en su cumpleaños, y ella dio mucho por esta sociedad. Claro, yo no puedo. Ajá. El 1 de octubre de 67, que hacían 120 años de su nacimiento. Y después, el 1 de octubre de 1997, que hacía 150 años de su nacimiento. En los 120 me ordenaron a mí sacerdote. Y en los 150 participé del primer acto, cuando yo llegué a Adyar, porque yo llegué a Adyar el 30 ya tarde. Y el primero era los 150 años, y nada más y nada menos que Venkataraman, que había sido presidente de la India, fue el que habló en el acto fundamental en el hall, donde están todos los símbolos de las religiones y este y el otro, y las estatuas de los fundadores, en honor de ella, por los 150 años de su nacimiento. Así que yo jamás se me olvidará el 1 de octubre. Sí, sí. Annie Besant. Annie Besant, yo no solo la respeto, no solo la quiero, yo mientras más encuentro cosas de ella, más me maravillo de la profundidad. Ah, bueno, pues sí, y del favor de ella, sí. Yo se lo mando y algo de ellos si nos permite, pues entonces ya que lo vean en la revista, porque justamente anoche que estábamos cuadrando lo que va a salir en la revista, que yo estaba dando, estábamos dando los detalles. Tengo tantas cosas de Annie Besant que las atesoro en pequeños, así, en cositas pequeñas de ella. Ella era como el buen perfume que venía en pomo chiquito. Mientras menos hablaba, más decía. Sí, porque decimos algo breve, pero no olvidarla, porque fue tan importante para todo estudiante de filosofía que no se puede olvidar. Y cuando usted lo comentó, me impactó. Dije yo, uy,
Déjeme ver porque ando en esa búsqueda. Sí. Aunque sea fragmentariamente, van a tener ahí varios pensamientos fantásticos y lo que quieren. Sí, no importa, porque son de inspiración. Claro. Bien, Gracias. entonces la sociedad existe para producir un cambio en las mentes, y ahí habla de ese cambio en las mentes, aplicado a lo de Krishnamurti, pero bueno. Sí. Y en los corazones de la gente, porque el cambio no puede ser en la mente sola. No, porque la mente sin el corazón se vuelve puro intelecto vacío. Cambio puede reflejarse en sus actitudes externas. Cuando se une mente y corazón, se cambia afuera. La tónica se cambia. La evolución. Nuestra obra no es nada menos que teosofizar, lo pone entre comillas, no en un sentido de imponer, sino en el sentido de hacer vibrar la sabiduría divina todo aspecto de la vida, transformando las condiciones existentes hasta que no se las pueda reconocer. Fíjense lo que estamos llamados a cambiar estas condiciones existentes que son tan horribles y tan tremendamente preocupantes. De modo que donde haya sufrimiento ahora, se pase a una felicidad creciente. Donde haya desorden, se encuentre verdadero orden. Claro, porque el orden no es algo impuesto desde fuera, es algo ganado en esta unión de mente y corazón. Donde haya fragmentación, que siempre es totalmente mayábica, porque nada se puede dividir, nada se puede separar. Y fealdad, porque la fragmentación es lo que hace aparecer las cosas sin belleza, se ponga unidad y belleza. Fíjense que como él sustituía a través de la teosofía en esa unidad y belleza, él fue un exponente en su paz interna, en su capacidad de apaciguar las distintas opiniones que a veces se exacerbaban o se iban más allá de sus verdaderos cánones correctos, de su verdadera utilidad. Porque es bueno que haya libertad de conciencia, de puntos de vista, de acción, etcétera, pero que sea dentro de un marco de armonía, de cooperación y de identificación de que somos solo una vida. Muchos de nosotros que hemos sido estudiantes de la divina sabiduría, creemos que está asomando una nueva aurora para el mundo. Y eso no fue el sol. Ustedes saben que está muy enfatizado por HPV, por los maestros, sobre todo en los 7 años de probación de la sociedad, que fue del 75 hasta el 82, o fines del 81, para que esos 7 años demostraran que iba a haber un desarrollo de esa línea de transformación. Nos encontramos al presente en el plano medio entre las fuerzas de una oscuridad que se desbanda, todo el resultado de 5.000 años, los primeros 5.000 años del Kali Yuga, que han sido de guerras, de persecuciones, dogmas, materialismo, en distintas, vamos a decir, combinaciones de expresión, y los rayos de una luz que avanza. Y esa luz la pone con mayúscula. No es una luz cualquiera. Es la luz de una nueva subraza, es la luz de una nueva etapa, es la luz de una nueva mente, de un nuevo corazón. De aquí que nuestras dificultades e incertidumbres, lo que el mundo requiere hoy en día, no es simplemente un orden nuevo
nuevas leyes, nuevas reglas, es decir, una organización nueva para todo el mundo, sino algo más que todo eso. Es lo que todos necesitamos. Tanto los orientales, él era, como es natural, nacido en la India, como los occidentales y los demás. Una nueva perspectiva, un cambio trascendental. Claro, muchas personas dicen, pero se fundó hace 144, va a ser 145 años. Pues no ha pasado tanto, no ha sido, el mundo sigue igual que hace 145 años, no igual. Lo que pasa es que de una etapa de 5.000 años de oscuridad no puede llegar la luz del mediodía en 145 años. Pero sí está esa luz, no solo alboreando, sino que sigue creciendo en lo interno, aunque es verdad que el desbarajuste externo aparentemente continúa o es el mismo. No es el mismo. Las proporciones de seres humanos que ya hacen del sentido de unidad, fraternidad, respeto a la vida, etcétera, crece continuamente y se irá instilando en el resto de la humanidad, y la labor de la parte mental y del corazón es la que está a nuestro cargo, a cargo de los que estudiamos, sentimos, tratamos de vivir y mejoramos en nuestras capacidades, reacciones, transformaciones por el servicio teosófico, por el conocimiento teosófico, por la actividad teosófica, etc. Esta nueva era necesita justamente la nota clave que se da en la primera declaración de los fines de la sociedad teosófica. Esto es la fraternidad universal. No importa que fraternidades antiguas hayan ya decaído y hecho de la fraternidad una pura apariencia. No importa que nosotros mismos, por muy sinceros que seamos, no veamos en contradicción con nosotros mismos cuando no sentimos ese amor total por quien nos hiere o por quien nos hace alguna cosa incorrecta. Ese propósito de la fraternidad universal es fundamental porque las fraternidades anteriores a la de la sociedad teosófica siempre hablaban de los fraters y los profanos. La fraternidad es universal y no hay diferencia entre los miembros oficiales y los profanos, porque no hay nada que separe a la verdadera humanidad. Ese concepto sí es un concepto totalmente sui generis de la sociedad teosófica desde su fundación. Pero cuando decimos fraternidad, hemos pronunciado una palabra que encierra un significado inexplorado hasta el fondo mismo. Y es por eso que desde que entramos en la sociedad debemos comenzar esa exploración. La teosofía nos muestra que la fraternidad no es solamente una meta apetecible, sino también una verdad fundamental. Es decir, ya es una realidad en el mundo del espíritu, en el mundo de lo que realmente somos, y solamente en esta proyección de los mundos inferiores, sobre todo en este plano físico, es que es muy difícil hacerla que nazca, que crezca y que sea factible expresarla en cada instante de la existencia, aún de los miembros, pero mucho menos, como es natural todavía, de toda la humanidad.
tanto más cerca estaremos, y en cuanto más la escudriñemos en los procesos de la vida, tanto más cerca estaremos de una unidad. Es decir, que ya no es solo que va a ser apetecible, es decir, que todo el mundo la va a desear, a buscar, a tratar de realizar, sino que vamos a poderla hacer que entre hasta el tuétano de todos nuestros huesos, de toda nuestra naturaleza, no solo física, no solo los huesos físicos, sino de toda nuestra naturaleza íntegra humana. Así que cuanto más la escudriñemos en los procesos de la vida, tanto más cerca estaremos de una unidad que debe expresarse en una cooperación y armonía crecientes. Es decir, esa cooperación y esa armonía va a ser también la nota fundamental de la vida de cada vez mayor número de seres humanos. La fraternidad es un término ético que puede muy bien describirse también como armonía esencial. Es decir, es la capacidad de mantener la armonía ante todo reto, ante toda circunstancia, ante toda ignorancia. Por eso tenemos que efectuar cambios en la conciencia de la gente por doquier. Desde la persona con quien trabajemos y trabajamos, con nuestros vecinos, con cualquiera que encontremos en la calle, aunque no sea conocido. Tenemos que tratar de promover desde dentro en silencio, pero efectivamente, un sentido de unidad con todas esas personas con las que nos encontramos, más todas las que no nos encontramos, más el sentido de la población mundial, que aún el reino humano total, aún no encarnado, esa conciencia la tenemos que tratar de sentir en armonía con todos. Por eso tenemos que efectuar el cambio en la conciencia de la gente por doquier para que abreven profundamente en esta verdad. Es decir, para que se reciban en lo interno, en el sentido de no de tomar físicamente, sino de llenarse de esta vibración armónica como la única verdadera relación con los seres humanos, con toda la humanidad, a fin de que la fraternidad les resulte no un fin únicamente, sino una realidad interna que puedan encontrar dentro de ellos mismos en la medida en que empiecen a conocerse a ellos mismos. Una realidad interna y siempre presente, porque somos una sola vida. Para que por el mundo muchos más hombres y mujeres que ardan en deseos de llevar la fraternidad a la práctica. Es decir, que esa fraternidad se vuelva una necesidad ineludible, una sed de armonía, que todo el mundo empiece a no solo a buscar, a participar internamente en lo más profundo de cada uno de ellos mismos. El lema de la sociedad es: no hay religión más elevada que la verdad. Recuerden que esto no fue un lema hecho por los maestros, ni hecho por Olcott y Blavatsky, porque hay en eso, en miembros nuevos que no hayan penetrado en la historia
de cómo en su primer viaje por la India, después que habían llegado a Bombay o Mumbai en febrero, 16 de febrero de 1879 llegó el barco, aunque pusieron pie en tierra el 17, una de las aniversarios de la sociedad que no se celebran. Pues se celebra el 17 de febrero como día de adiar en muchas cosas, pero ese, de que ellos pusieron pie en tierra en la mañana del 17 de febrero, no se resalta. Y a muchos se les olvida eso, aunque uno lo ha leído. Y entonces, ellos hacen una primera gira, sobre todo invitados por Cine, el periodista que después, como es natural, se hizo receptor de las cartas de los maestros, todos ustedes saben ya todo eso. Y entonces, entre uno de sus lugares que visitaron la ciudad santa de la India, Benares. Todavía, como ustedes saben, existían en la India mantenidos como figuras decorativas, no como verdaderos gobernantes, pero respetados en el aspecto ceremonial por el gobierno inglés, los Maharajas, como le decimos en mal pronunciación, o Maharayas de los antiguos feudos en que la India estaba dividida. Y el Maharaya de esa, consideramos, ciudad santa, se le consideraba uno de los descendientes de grandes seres cuando fue declarada esa ciudad como ciudad santa de la India. Pues este Maharaya tenía en la divisa o mote o lema de su familia la frase sánscrita Sayat Nasti Parodharma, que entonces los fundadores, tanto Olcott como ella, pues pidieron al Maharaya permiso para poderlo usar como el lema de la sociedad teosófica. Y ese la tradujo al inglés como: no hay religión más elevada que la verdad. En verdad, Dharma representa mucho más que religión, pero esa era la terminología, vamos a decir, el concepto antiguo de Dharma. Dharma es lo más elevado de todo. Y por ello es religión, es ley, es deber. Y tiene una enorme cantidad de posibles otros significados. Pero claro, ahí cuando se le traduce por religión, de acuerdo a la costumbre más antigua, no se está hablando de la nueva decadencia religiosa de la humanidad. Se está hablando de que esos Maharayas surgieron al inicio de la gran civilización de la India, donde Dharma era lo que más religaba, lo que más hacía que el alma se elevara a la verdadera ley, a la verdadera esencia de la sabiduría divina o de la teosofía. Y es verdad que no hay nada más que se asiente en lo más esencial, Satya. Sat es lo más, uno de los tres aspectos de la conciencia más alta, Sat Sit Ananda. Sat es la realidad en sí de esa unidad con el todo. Sit es cómo ella se expresa en inteligencia, y Ananda cómo se expresa esa realidad divina en bienaventuranza. Recuerden que Ananda no es felicidad material ni mundana. Luego, no hay nada más en esa realidad. No hay nada más elevado, más completo que ese Dharma. Y por eso ese es el lema de nuestra sociedad teosófica. Se usa en la forma antigua en sánscrito o se use en cualquiera de nuestros idiomas modernos, como lo hacemos, como es natural, en todos los
países donde la sociedad no usa el inglés como idioma oficial. La verdad abunda entonces, Sri Ram, no es un dogma para ser impuesto autoritariamente. Ahí fue donde se fue degenerando primero las normas antiguas que se convirtieron en obligaciones externas y lamentablemente eso es lo que es un dogma religioso. La verdad no es un dogma para ser impuesto autoritariamente sobre otras personas, que deba ser aceptado por obligación, sino que es algo que tiene que ser descubierto por cada persona, por sí misma y dentro de sí misma. Es decir, la autorrealización. El hombre, conócete a ti mismo, del templo de Delfos. Si no descubrimos ese Dharma dentro de nosotros, esa verdad, esa totalidad, porque no está sujeta a reflejos manifestados, sino al autodescubrimiento en lo más profundo del corazón de cada uno. Si no es así, pues pierde su valor no solo todo el lema, sino la palabra traducida como verdad, que es, como les dije, lo más sagrado, que es Dharma. El valor de la sociedad reside no simplemente en el hecho de que está libre de las cadenas del dogma y de la creencia, sino también en que sostiene una búsqueda de la verdad, y la vuelvo a poner con mayúscula, que también es lo que distingue de que no estamos hablando de opiniones, y mucho menos de creencias, y mucho menos de dogmas. Estamos en la realidad como totalidad incorporada a la conciencia de un buscador, o más bien de un ser autorrealizado. Porque mientras no alcancemos la autorrealización, no hemos alcanzado esa realidad. Porque esa realidad, como dice el párrafo anterior, la persona la busca por sí misma, pero está dentro de sí misma. No es una verdad afuera, no es una verdad de un diccionario, no es una verdad de un grupo de estudiantes. Es la realidad del todo, la realidad de una. Y está en el centro de cada ser. Lo único que ese centro está en todas partes, como un punto repetido en toda la manifestación, sin un límite o circunferencia que la separe de nada ni de nadie. Así que verdad y realidad son una unidad total, sin posibilidad de fragmentación. Por ello es que hay que mantener esta búsqueda de la verdad en forma muy a propósito para conducir a cada uno a la realización. Es decir, esa verdad se realiza totalmente. La sociedad no la puede promulgar como distintos aspectos, porque la sociedad está libre de todas las cadenas de estos dogmas y de la creencia. Las creencias son las que se convierten en dogmas. Por eso el teósofo nunca debe decir, creo. No, voy a seguir investigando. Porque mientras seamos seres humanos que buscamos en libros
en otros líderes, en otros instructores, en cualquier fuente externa. Este Dharma, esta realidad, esta verdad, no podemos tener la certeza de que la hemos encontrado. Y entonces nada más que podemos ser buscadores de esa verdad, sin dogmas, sin creencias, sino buscando hacer esta realización en el fondo, en el centro de nuestro corazón, y cuando esa realización culmine, alcance esa estatura de perfección de un ser liberado de la rueda de nacimientos y muerte y de la conciencia mental que hoy nos arroja y nos mantiene limitados. Toda limitación queda abolida y solamente esta realidad reina en el centro de cada conciencia del ser. Y no es un reflejo, no es una creencia, no es un dogma. Por supuesto, cuando un grupo de personas se ha ocupado en esa búsqueda por más de 75 años, que era la edad que tenía la Sociedad Teosófica cuando él escribe este libro, ellos deben estar en condiciones de producir los frutos de esa búsqueda. Es decir, la sociedad había, ya en la década del 50, había alcanzado, que es cuando él, en el 53, toma posesión de la presidencia internacional de la sociedad. Aunque él hacía giras de conferencia, él llegó a Cuba por primera vez en el 48. Después volvió en el 52, 56 y en el 54. Fue su última visita a Cuba. Aquí sí vino más veces. Hay cosas exquisitas de sus visitas aquí a Crotona y a otros lugares de Estados Unidos. Pero sobre todo aquí hizo mucha labor. Y fue un ser que dejó una huella extraordinaria en esa época. Vive hasta 2 años antes del centenario. Es decir, 23 años, 21, 22, por ahí, de presidente, y que indudablemente que fue una columna todo ese tiempo y preparó mucho de ese centenario que después se celebró con la presencia en la India, porque él no viajó, pero bueno, con la presencia en lo interno y como el verdadero portador de la antorcha del doctor Taini. Por eso fíjense cómo estamos ligados en estos grupos, estudiando a Taini y a señor Sri Ram, porque dieron el impulso para este nuevo siglo de vida de la sociedad. Deben estar capacitados para proclamar al mundo ciertas verdades. Es decir, no podemos nosotros hacerlo como improvisadores. Nos tenemos que capacitar, porque la responsabilidad de una labor como esta es muy grande. Y esa es la seriedad que debe de tener todo miembro sincero, que se da cuenta de esta importancia, de la labor, de la necesidad de transmitir desde dentro, a través de un cambio interno, el entusiasmo por la fraternidad. Al menos, para proclamar estas verdades, ¿no? Ciertas verdades, al menos en forma de conceptos valiosos o de hipótesis, porque cada uno la debe de investigar por sí mismo. No es que le ofrezcamos un dogma, no le ofrezcamos una cosa terminada,
invitémosle a que hagan de esto su investigación de cada uno, la investigación de la verdad, la búsqueda de la verdad. Y estas hipótesis se les presentarían como si fuesen el ancla de salvación de nuestras esperanzas y aspiraciones. El materialismo, la vida mundanal, etcétera, nada más que va a traer mayor decepción y mayor imposibilidad de una vida útil. Se hace casi imposible por el predominio de entonces de estos dogmas de este pasado, de dogmas de guerras, de incomprensión y de infraternidad, de guerras como las que vemos todavía lamentablemente a nuestro alrededor, en las casas, en la familia, en los centros de trabajo, en todos lados. No porque no esperemos que cada miembro de la sociedad teosófica acepte ningún dogma particular, excepto, porque ese sí se pide que se acepte para que uno sienta una inclinación a aceptar esta fraternidad como un hecho y tratar de vivirla. No porque no esperemos que cada miembro de la sociedad teosófica acepte ningún dogma particular, excepto la fraternidad universal. Quiere decir que la sociedad teosófica no tenga doctrinas o enseñanzas que ofrecer. Es decir, doctrinas en el sentido de que están estructuradas como un cuerpo de enseñanza que tiene toda una serie de características, de enlaces. Por eso que se le llaman doctrinas. No es que hayan verdades aisladas o aspectos de la verdad aisladas. Es una verdadera enseñanza coherente. Y esa la sociedad las ofrece. Ahora, la fraternidad es la única que pide que se acepte, aunque sea como una expresión de buena voluntad, que después se haga esencial para el miembro es lo que lo va a hacer un buen miembro. O no, si no lo acepta y normalmente de corazón, etcétera, pues no va a ser el mismo bien. Pero si se le pide por ello, para que la persona ponga atención a la importancia que tiene para la sociedad la aceptación del primer objetivo. Ya los otros dos están de acuerdo con el énfasis, las características y las variantes de estas doctrinas y de las formas de investigarla y de la forma de estudiarla. La sociedad ha existido desde hace mucho tiempo y es la fe de sus miembros la que ha justificado su existencia por la proclamación de un mensaje de grandísima importancia para la humanidad. Proclamación de un mensaje de grandísima importancia. Y esta coinciden con las proclamaciones de grandes grupos humanos, proclamaciones de independencia de un país, proclamaciones de la difusión de grandes concepciones de la protección de la vida, del medio ambiente. Todo eso son expresiones de fraternidad también, porque todos vivimos en el mismo planeta, en la misma habitación, vamos a decir, del espacio. Siempre debe haber alguien que posee la verdad
vean cómo la pone otra vez con inicial mayúscula, en una cierta medida. Y por tanto los teósofos buscan a esas personas de quienes se habla unas veces como de los maestros de la sabiduría. Claro, si ya hay seres que han realizado y no están en un nirvana ni en un plano ajeno, no están en la calle por el tipo de curiosidad y de excitación, sobre todo de curiosidad sobre todo, que ellos despertarían por ser tan sabios en comparación con el grueso humano. Y claro, esto fue uno de los hechos desagradables que la humanidad se llevó cuando no pudieron asimilar correctamente, ni aun los primeros estudiantes como fueron Sinek y Hume, ni mucho menos los que siguieron años después, como pasó entonces también con Krishnajit, que representa un caso que por mucho que se le estudie y se quiera, uno, vamos a decir, conformar con verlo como un ser humano corriente, no lo podemos hacer. Son seres que resaltan, aparentemente a veces muy mal. Es decir, la apariencia se toma, son tan raros, vamos a decir, entre comillas, que no se asimilan el intento de la misma Besant, del mismo Leadbeater, de los teólogos que más o menos tenían que tratar de ayudar. La ayuda se volvió un problema. Y él tuvo que hacer cosas que no fueron entendidas. Esa es parte de lo que la Besant relata en esa pequeña plática. Y entonces la gente se asustaba. O la gente tomaba actitudes que él no quería que tomaran. Que él nunca pidió nada de eso. Él tomó una actitud, él, para evitar que todo lo que le rodeaba fuera nada más un acto de fanático o un acto de escéptico. Estaban los dos extremos, los que se burlaban y los que se fanatizaban detrás de él como un ser raro, como un ser y de verdad, claro que no era corriente. Y esto es lo que trajo tantas dificultades. Y entonces cuando él trató de hacer algo diferente para que no siguieran estorbando y estorbándose, porque el problema es que la persona que se equivoca no solo estorba, sino que también se estorba a sí misma en toda una serie de posibles desarrollos. ¿Por qué? No había la estatura en la humanidad para poder aceptar muchas de las cosas que buenamente se creía que estaban aceptando la mayoría. Y nosotros que conocimos desde muchachos, que estaba efervescente todo aquello de la década del 30 y del 40, y que la efervescencia se hizo todavía peor por la guerra mundial, que lo mantuvo a él sin posibilidades de moverse un tiempo enorme, etcétera. Pero aún en la década del 30, que se trató de mover bastante, pues antes de que se agravara la situación de la guerra, que después sí lo dejó él aquí en este valle de Ojai, casi como si éramos recluidos. Óiganme, es inconcebible, porque, repito, lo recuerdo como muchacho, pero era inconcebible los disparates que yo oía a mi alrededor.
Y mi papá siempre tratando de aplacar y de tratar de mantener, como dijéramos, bueno, sí, piensa lo que tú quieras, pero no lo hagas con esa, bueno, con esa agresividad al que no piensa como tú. Y después, bueno, estaba mi papá vivo, pero murió muy rápido después de el papá de Lenita, Julio Soto, que lo había venido a ver a él aquí, tuvo con él una experiencia inolvidable. Pues se dio cuenta de que él había seguido la corriente predominante en aquellos momentos después del 29. Se fue de la sociedad, se fue de todo esto, vino aquí. Y entonces le dijo, tanto fue a la sociedad primero como vino aquí buscando algo. ¿Para qué? Para él. Cuando uno busca para uno, uno fracasa. Y entonces rectificó, dice, he vuelto a la sociedad para poder contribuir a dar algo. Contribuir a dar algo a la humanidad. Tener alguna forma de servir a la humanidad. Y creo que esta es la mejor. Porque aunque yo no lo hice correctamente en la primera etapa, cuando yo reviso lo importante de aquella etapa fue que estaba haciendo algo por la humanidad. Y algo se puede hacer por la humanidad en la sociedad teosófica. Y murió en el seno de la sociedad y con la logia Dharma funcionando en su casa. ¿Por qué? Porque se tiene el ser humano que dar cuenta que él no está para hacer una labor como la de Krishnamurti. Y que él tiene que contribuir a la fraternidad. La fraternidad es una vida de relación. Es una vida de comunes búsquedas, comunes intereses, común participación. No se hace buscando algo, se hace aportando algo. Aportando ideas, aportando pensamientos, aportando distintos enfoques. Y entonces sí se enriquece lo que estamos haciendo. Y aunque no se ponga la forma por encima de la vida, que es lo que él no quería, él trataba de que trascendiéramos todos los seres humanos constantemente, trascendiéramos la forma para expresar la vida de estos acercamientos que nos unen a investigar, a estudiar juntos, a aportar buenos pensamientos para la paz, para la salud, para el bien de la humanidad. O a un físico, la orden teosófica de servicio, por ejemplo. Hacer algo, que sea poco, que aparezca como un granito de arena, es el granito de arena. Y se puede aportar. Y se puede aportar el grano. No es una figura que usó Anibesan en esto que estamos traduciendo. No dejando la paja, aventándola. Tratando de que la paja, que es lo que nos estorba, no entorpezca la distinción y el uso del grano, que es la sabiduría, que es esta fraternidad, que sí, claro que hay grano y paja mezclados constantemente en la vida práctica y usando este símbolo como la realidad de lo que nos rodea y de lo que llevamos dentro nosotros. Nosotros también llevamos todavía grano, pero paja. Entonces tenemos que aventar esa paja. Tenemos que hacer que el grano quede limpio, que pueda ser nutritivo, que pueda ser verdaderamente alimenticio para todos nosotros. Y esa es la verdad, es el grano de esa verdad, es el grano de esa sabiduría y es el grano de esa fraternidad, de esa unidad de vida que tiene que predominar sobre las aparentes diversidades de evolución, de edades, de expresiones personales, individuales, etc. Gaspar,
Sí, dime. Eso sería haciéndolo a través de correr mi yo para unirme al yo uno. A ver, no sé si me puedo explicar. No mis pensamientos, sino el bien mayor. O sea, no a la crítica de algo, sino al aporte. ¿Esa sería una manera? Claro. De lo que se estudia, uno tiene que tratar de identificar eso, el grano que alimenta. Ideas, aportes mentales o aportes investigativos de esas ideas, etcétera, de ese conocimiento de las leyes que nosotros nos vamos dando cuenta, pero sobre todo esa ley de unidad, de amor, que hay personas desagradables. La vamos a encontrar también en la familia, en las amistades, en los centros de trabajo. Pero tenemos que ser amistosos, fraternales con todos, no porque pertenezcan a la familia, no porque sean compañeros de trabajo, no porque sean miembros de la logia, sino porque son seres humanos. Y entonces el ser humano que ya busca esta sabiduría divina, vive esa fraternidad en el ambiente de una logia, en el ambiente de un grupo de estudio, en el ambiente de un centro de trabajo, en el ambiente de su hogar, en el ambiente de los que encontramos en un acto, por ejemplo, en un concierto. En todo no vemos seres raros, ni vemos cosas ajenas. En todo vemos a nosotros mismos buscando la verdad, buscando la belleza, buscando el tener un medio de vida decente, en lo que sea, y en avivar los lazos familiares, porque hemos venido en una familia por algún lazo. Que haya lazos positivos y lazos negativos, correcto. Los tenemos que aceptar todo. No todo viene de una perfección, al contrario. Venimos de lo imperfecto hacia un avance evolutivo. Y entonces, bueno, vamos a encontrar muchas diferencias entre nosotros, como la encontramos en nuestra familia, como la encontramos en nuestras amistades, como la encontramos en nuestros vecinos. Pero nadie es extraño, nadie es ajeno, nadie es malo, nadie es bueno, exclusivo. Todo el mundo, claro, que tiene alguna característica positiva. Si no, no fuera un ser manifestado. Entonces, vamos a buscar todo eso bueno que nos une, todo eso bueno que en el caso, por ejemplo, de nosotros ahora aquí estamos buscando estas experiencias y estas enseñanzas de un ser como este, que si lo conocimos nos quedamos maravillados y no lo podremos olvidar. Pero aunque no lo hayamos conocido, cuando vemos la anécdota de los que lo conocieron o lo que destila de sus conferencias, de sus libros, de sus visitas a muchos países, uno siente una elevación, una inspiración para algo. Entonces, eso es lo que tenemos que ponerle atención, a lo que nos inspira e inspira a los demás, a lo que nos hace aportadores de algo bueno, aún en medio de una crisis, en medio de algo que no parece que sea lo más apropiado a esta realidad de la fraternidad universal, pero sí la podemos nosotros. ¿Cómo que no? La podemos nosotros ennoblecerla, podemos nosotros quitarle paja y dejar el grano que nos sirve. Y que eso está, busqué exacto la referencia, citamos por Annie Besant, pero ella no dijo lo que era, sino que la nota de Gina Rayadasa es la que tiene, de donde ella se inspiró
porque dice que se había inspirado en algo también de los evangelios cristianos, y es el Evangelio de San Mateo, el capítulo 3, el versículo 12. Es decir, tiene ese ejemplo. En la vida constantemente nos encontramos cosas inútiles con cosas útiles. O la paja, que representa lo inútil, lo que ya hay que aventar, que se vaya. Eso se va a ir, como era, convirtiendo en polvo y en otros elementos que algún día serán nutritivos, pero tener el grano de alimento, el grano nutritivo para compartir con todo el que podamos. Y entonces eso nos tiene que inspirar. Fíjense en una cosa tan pequeña como llena de inspiración, y ustedes lo cogen textual lo que ella dijo, pues no se percatan del valor. Pero cuando ya vamos a todo, fíjense que eso es lo que San Mateo pone como esa labor preparatoria que hizo Juan el Bautista y el bautismo del Señor y todas esas cosas. Y es eso. Es una labor preparatoria de separar lo útil de lo inútil. Porque toda la vida manifestada tenemos esta mezcla de lo útil con lo inútil. ¿Cómo podemos tener ese discernimiento para que lo útil predomine, prevalezca, se haga cada vez más importante? Y no prestemos atención a lo inútil. Toda manifestación tiene espíritu y materia. ¿Qué es de lo que ella venía hablando en esos momentos, en la plática? En la pequeña plática, ¿no? En una intervención que hizo casi que, vamos a decir, que sin preparación, esto es lo maravilloso de Annie Besant, que era, y fue precisamente, el motivo fue porque era el cumpleaños de Krishnaji. Y fue algo improvisado dentro de recordar que ese día era el cumpleaños de él, y salen estas onzas de oro de una cosa sin preparar. Y es lo más extraordinario que hay de esos momentos informales y sin embargo llenos de sabiduría. Así que la sociedad ha existido desde hace mucho tiempo y es la fe de sus miembros la que ha justificado su existencia por la proclamación de un mensaje de grandísima importancia para la humanidad. Siempre debe haber alguien que posea la verdad en una cierta medida, claro. Porque la manifestación es toda relativa y por tanto no puede haber ignorancia absoluta ni sabiduría absoluta en la manifestación. Y nunca van a estar separadas totalmente. Luego hay que estar aplicando viveka, ¿no? El discernimiento espiritual para poder tomar lo que tiene valor y poder hacer que lo que no tiene valor se vaya, como si dijéramos, reciclando en el resto de la manifestación. Y por tanto, los teósofos buscan a esas personas de quienes se habla unas veces como de los maestros de la sabiduría y otras veces como de los hermanos mayores de la humanidad, y que están en condiciones de iluminar y guiar a los que están menos evolucionados que ellos. Y eso es lo que ellos se sacrifican y siguen en estos mundos tan materiales. Ellos ya no lo necesitan. Lo que estos mundos les ofrecían ya lo aprendieron. Las leyes las conocen y las dominaron. Y dominan.
Sin embargo, aunque no pueden hacer la realización nuestra por ellos, porque cada uno la tiene que hacer por sí mismo, esa es la ley, eso no lo puede violar nadie, pero sí pueden estimularnos, sí pueden darnos ejemplo de la enorme capacidad de su espiritualidad y de su afán de ayudar, de ser útiles. Y como estamos menos evolucionados, ellos sí pueden ser para nosotros guías. Y volvemos a repetir, no que ellos hagan por nosotros algo. La ley no lo permite. La realización de todas estas, de todo este autodescubrimiento de uno mismo, es totalmente de cada ser. Esa es la ley y nadie la puede violar. Pero la ayuda, el estímulo, el apoyo es muy útil y es muy apreciado por todo el que está en este valle de lágrimas y sobre todo sin una luz todavía propia para poder guiarse. Mucho del conocimiento primero que llegó de tales maestros, las cartas sobre todo, está asociado con los comienzos de la sociedad. Los 7 años de probación de la sociedad. Igual que hay una primera niñez que es lo que marca que se puede seguir después, ya empezar a ir a la escuela, aprender, pero que ya el niño ha logrado ser un niño normal, un niño que tiene capacidad de aprendizaje, etc. Eso también es en lo oculto. Hay 7 años primero de todo esfuerzo para ayudar a la evolución humana que se necesita básicamente que llegar a que la criatura pueda aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a saber quién es y después a ponerse en relación con los demás en las escuelas, etc. Que esa primera etapa es como si dijéramos casi que el niño solo, con su padre, con sus familiares. Pero ya después empieza la vida de relación. Y es eso. El niño chiquito se entretiene jugando solito. El niño a la vez que llega a los 6, 7 años empieza a buscar con quién jugar. Se le llama eso el instinto gregario. Y sí está dentro de una de las facultades poquísimas que quedan a la humanidad de instinto. Pero en realidad es de la vida en su integridad. Todo ser humano, vamos a decir, de la manifestación, puede estar aislado un tiempo mientras el cuerpecito se forma y adquiere ciertas capacidades. Pero después tiene que estar en la relación. La vida de relación es fundamental. Y es una de las cosas que no acabamos nosotros de poder ver en su importancia y en la necesidad de que sea correctamente enfocada, guiada, estimulada. Y esto nos pasa también en la vida interna, la espiritual. El comienzo es difícil. El comienzo puede ser, sobre todo, muy estorbado por fracasos o intentos fallidos anteriores, etc. O la ausencia de toda relación con esta búsqueda interna de la el verdadero crecimiento espiritual. Pero si hay una ayuda, y esta ayuda sobre todo en las primeras etapas, también en los 7 años, pues puede ser de un impulso muy saludable
y muy duradero y muy estimulante para el resto del crecimiento interno. Es decir, que hay esa etapa de probación o de primera infancia que se transforma en una vida de relación en la segunda infancia y la adolescencia, etcétera, y que va llevando al ser humano a un nivel de adulto. Es importante que sea también estimulada, bien cuidada, bien guiada, etcétera. Y esto es lo que los hermanos mayores de la humanidad han hecho. Y es por eso que ellos concibieron ya una avanzada en el mundo a través de HPV, de Olcott, probados, una conscientemente porque ella ya estableció desde los 20 años su relación con el maestro, pero el otro inconscientemente, hasta que cumple también los 42 años y es cuando HPV y él empiezan a unirse para lo que después fue la Sociedad Teosófica. Que ella sabía algo más, aunque los detalles siempre se dejan en manos del discípulo, pero que él sí, no sabía nada y sin embargo respondió con una calidad y con una altura extraordinaria antes de que se diera cuenta de lo que el karma le tenía reservado para seguir adelante su evolución. Primero de todo, hubo la promulgación del mensaje del ocultismo. La verdad que existe en el universo, mucho más extendida de lo que se conoce hoy o de lo que pueda conocerse en cualquier época futura. La verdad de que el universo es mucho más vasto que nuestro conocimiento y que ninguna generación puede poseer la verdad total. Aquí hay dos pensamientos fundamentales que rompen con el materialismo predominante del siglo XIX y de casi la totalidad, salvo las pocas excepciones que siempre existen aún en las épocas más oscuras, pero que prevalecieron casi totalmente en toda la Edad Media sobre todo, pero aún en la decadencia del antiguo paganismo antes del cristianismo. Lamentablemente el cristianismo perdió esta coordinación con lo oculto y fracasó el movimiento neoplatónico y se enseñoreó la oscuridad de la Edad Media. Pero ya HPV y Olcott se unen para poder dar el gran impulso. Y es esa labor, sobre todo la de ella, porque era la que estaba conscientemente ya preparada y ocultamente preparada. Él fue recibiendo algunas líneas generales, pero lo de él era sobre todo que garantizara la parte administrativa, que es muy difícil y tiene que ver con la posibilidad de la fraternidad, de la realización de la fraternidad que se proponía fundamentalmente. Así que fíjense, en cierto aspecto él aparece como un no ocultista y una persona de menos importancia porque era para sobre todo lo administrativo, pero no. Él fue una columna, él fue muy importante en Isis sin velo, porque ella no tenía el dominio del inglés, y de el primer gran mensaje que se hace, aunque él lo escribió bastante automáticamente cuando vemos el acróstico de un maestro, consideramos, dando los detalles que él no sabía que iba a dar del todo conscientemente,
Pero de todas maneras, ¿por qué lo pudieron usar? Por su buena voluntad. ¿Por qué respondió su mano y la pluma a escribirlo de la manera en que los maestros querían? Por su capacidad extraordinaria de comprensión de lo que la humanidad necesitaba en esos momentos. Aunque no estuviera dicho verbatim, pero él tenía una inspiración suficiente y una intuición y una apertura interna para que él no se resistiera a lo que los maestros estaban escribiendo a través de él en detalle. Pero los puntos generales sí, porque él tenía ya, se había dado cuenta de las cosas negativas y hasta turbias que ocultaba el psiquismo, el espiritismo de aquella época, y él desde el corazón hizo ese llamado a una apertura de investigación a la humanidad a través de aquel escrito. Y les digo, aunque de verdad su pluma respondió al acróstico de poner las letras que hicieran el nombre del lugarteniente de Serapis Bey Twitty. De todas formas, hay muchas cosas de detalle y de esto y del otro que ya estaban no solo en su mente, sino en su corazón. Y ese es el gran valor que tuvo este primer mensaje a los espiritistas de Estados Unidos. Como casi 2 años antes de la fundación de la sociedad. Fíjense, no se proponían hacer nada en concreto. Estaban nada más que con el ansia de poder sacar aquella fiebre de fenómenos y aquellos fenómenos en sí mismos de su dogmatización y de su anquilosamiento en una nueva religión, como dijéramos, dogmática, porque era lo que se estaba convirtiendo el espiritismo, o espiritualismo, como se le llamaba. Así que Madame Blavatsky, bueno, creo que había llegado hasta el final. Déjenme releerlo porque como me quedo a veces a mitad de... Primero de todo, hubo la promulgación del mensaje del ocultismo, la verdad que existe en el universo, mucho más extendida de lo que se conoce hoy o de lo que pueda conocerse en cualquier época futura. La verdad de que el universo es mucho más vasto que nuestros conocimientos, si yo lo había leído completo, y que ninguna generación puede poseer la verdad total. ¿Por qué? Porque la totalidad no puede manifestarse, empezando por ahí. La manifestación siempre será un juego parcial de factores positivos, negativos, de sabiduría, pero con limitaciones, etc. La realidad total es imposible que se manifieste. Madame Blavatsky, nuestra gran fundadora, ha dado a conocer una enorme cantidad de hechos referentes a lo oculto, lo desconocido, a esos aspectos de la vida que no llegan al alcance del hombre común, en los libros que nos ha legado, entre los que se destaca su grandiosa obra, La Doctrina Secreta. Fíjense cómo él sabía que los otros libros todos eran importantes. Ahí, como es natural, la clave de las dedicatorias que ella le dio a sus 7 libros. No son 7, no me acuerdo ahora cuánto. 5 o 7. Porque Isis sin velo, dedicada a la Sociedad Teosófica para que estudie los temas de que trata. La Doctrina Secreta, dedicada a todo verdadero teósofo que ellos la han pedido y para ellos ha sido escrita. No son 5. ¿Sí? La clave de la teosofía para que no me recuerdo ahora cómo está la clave. Estudien y puedan enseñar.
Ajá, para que puedan aprender y enseñar a la vez. Ajá. Y La voz del silencio, dedicado a los pocos verdaderos místicos de la sociedad de su agencia. En sí son 4 las que tienen dedicatoria. Pero bueno, con algunas de las otras, como si dijéramos, grandes aportes, porque no fueron meros artículos. Sí hay artículos, pero hay sobre todo ocultismo práctico, que fueron una serie de 4 o 5 artículos que se eslabonaron y hacen una pequeña obra también. Y hay, como es natural, una gran cantidad de otra literatura complementaria de todos estos 4 grandes. Son los 4 dedicados fueron estos 4. Y estos 4 no se sabe, aunque claro, la doctrina como la más grandiosa, pero hay que eslabonarlas. Isis le da una serie de fundamentos, de cimientos firmes a la doctrina. La clave es la más organizada de todas sus obras. Y como es natural, La voz del silencio es un epítome de lo más oculto que ella pudo dar. Y aunque son fragmentos o 3 fragmentos, aunque sea pocos lo que puedan sacar la verdadera esencia de esta sabiduría en esa obra, por lo profunda que es, pero es lo más esotérico. Porque aún las instrucciones esotéricas fueron preguntas y respuestas a una serie de cosas, pero para poder hacer que siguieran investigando las pocas cosas que ella le dio a ese círculo interno. Porque es igual, ya no tenía ni la salud ni el tiempo de vida para hacer una obra de tanta envergadura, de tanta envergadura. Pero bueno, por lo menos la doctrina secreta la pudo terminar a pesar de lo que tuvo que completar Annie Besant, porque esos materiales nunca ella los pudo llegar a completar, pero dejó lo suficiente. Aparte que algunos de esos materiales ella pensaba ponerlo al inicio de la obra, y fueron los Kidley, cuando uno ve todo lo que entre ellos se fue coordinando. Ella la ayudaron enormemente, ella estaba muy enferma. Y ellos fueron los que sugirieron que las biografías de los grandes iniciados, con que ella quería empezar la obra, que lo dejara para el final. Y esa es parte de lo que se encuentra entre los papeles de ella, y Annie Besant los incluye. Porque los Kidley también ayudaron en eso, como es natural. Y entonces nos dice él, luego vino la doctora Annie Besant. Él fue secretario de Annie Besant, él sabía el valor de esta mujer, y los maestros lo pusieron en la carta, 2 cartas a Cine, hablándole de Annie Besant, y Cine decía, pero si es una materialista, ¿cómo me piden que la cuide, que esto, que lo otro? Ellos sabían lo que ella iba a hacer, y lo dice, ella va a hacer una labor por la sociedad que no se lo anunciaron a más nadie. Y esta es una de las cosas que las pequeñas diferencias de opinión entre nuestras personalidades hacen muchas veces que no se tome en consideración el enorme valor que ella tuvo, como la oradora tan inmensa que fue, porque las palabras encendidas de su alma con su corazón constantemente fue extraordinariamente útil. Era una de las mejores oradoras del siglo XIX y de su tiempo, pero sobre todo de todo el siglo XIX, no solo del tiempo que ella vivió en él, que fue la mitad más o menos del siglo. Y después, claro, ya su decadencia en los últimos 33 años, que fueron los primeros 33 de este siglo XX, con tantas cosas tan terribles que iba a traer. Así que luego vino la doctora Besant, Annie Besant,
quien realizó la aplicación de la teosofía a los varios aspectos de la vida. Fíjense cómo el señor Sri Ram da una nota clave que yo creo que quizás ninguno de los otros autores o líderes teosóficos vio tan claro. La aplicación de la teosofía a los varios aspectos de la vida. Y que no solamente expuso el conocimiento dado por Madame Blavatsky de una manera más clara, esa es otra virtud que ella tuvo, por su facilidad de oratoria, en una forma más inteligible, de un modo más fácilmente asimilable por nuestras mentes, sino que también nos mostró que la sabiduría existe para que el hombre la emplee. Este es otro de sus grandes aportes. Mostró que la sabiduría existe para que el hombre la emplee, para que supla sus necesidades y para que ella, la sabiduría divina, la teosofía, ilumine su paso en la vida. Su actuación se caracterizó por una nota intensamente ética que le dio un claro sabor práctico, porque la ética es lo que ponemos todos los días en nuestra vida. Apenas podemos leer una disertación o un libro de la doctora Besant sin que notemos de inmediato que ante todo ella fue una guía para lo práctico. Cualquier cosa que dijera tiene valor por la posibilidad de su aplicación a nuestros propios problemas individuales, nacionales e internacionales, religiosos, educativos, políticos, sociales y otros. Ella fue de verdad de una mujer tan polifacética, aparte, como dijo el mismo Gandhi, a pesar de que tuvo grandes diferencias con ella, que quizás si él le hubiera hecho caso, él no hubiera sido asesinado como lo fue. Pero bueno, él en muchas cosas tuvo ideas todavía muy cerradas de un país que ya estaba en decadencia y se separó y contribuyó a la separación contra los musulmanes. De ahí vino todas estas cosas que vinieron en India, Pakistán, Bangladesh, que claro, es menos violento que la violencia del Medio Oriente, que eso indudablemente que también fue otra de las barbaridades que se hicieron en el siglo XX con el problema de la guerra mundial y de tantas, vamos a decir, revanchas y todo eso. Pero creo que ella hubiera podido lograr, que si ella hubiera podido lograr que Gandhi entendiera la historia de la India y sobre todo sus guerras con Pakistán y con Bangladesh y todas estas cosas, no hubieran sido tan horribles como han sido. Y no hubiera habido tanta animosidad entre musulmanes e hindúes. Se agravó todo eso de una manera muy lamentable. Entonces continuaremos en la página 26, se ha dicho. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Nos veremos en una hora y el viernes que viene continuaremos con este estudio del señor Sri Ram.